antes que empezar, vamos a empezar una serie que yo voy a ir muy lento y ni debemos de llamarlo serie porque quizás literalmente estemos 2 años en este estudio. Hoy estamos al 28 de enero, gracias, y batallo con los meses, ¿verdad? Si fueron 10 estuviera bien con los dedos, pero como son 12, no, pues. Y ¿cuántas veces he predicado en el año 2018? 2. Cafecito con Marcos y hoy no hay nada de café, pero aquí estamos otra vez con Marcos. Entonces, vamos a ir lento, ya saben cómo nosotros entramos a la palabra con cuidado, sin apurar, no tenemos que apurar para terminar para algo. Entonces, vamos a abrir al Evangelio de Marcos, que probablemente, no estamos seguros, pero se cree que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Romanos y Lucas, Romanos no, ¿cuál es? Juan, Mateo, Marcos, Juan y Hechos, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Creemos que Marcos fue el primero que fue escrito. No estamos muy seguros, no tienen su fecha. Marcos y Lucas son los 2 autores de evangelios que no eran discípulos. No conocían a Jesús personalmente. Mateo era el cobrador de impuestos convertido a Cristo y Juan era el discípulo amado. Entonces Marcos y Lucas compilaron información de otras fuentes. Después Marcos sí conocía, veremos de quién era amigo él para haber conocido cosas acerca del evangelio. Ahora, una cosa que quiero mencionar también, yo casi cada año leo la Biblia, otra versión de la Biblia. Vez en inglés, vez en español, y hoy por segunda vez estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y veo que don Rafa, él predica en la nueva traducción viviente y Jasoncito también. Entonces yo digo, pues si ellos pueden y son grandes maestros y todo, pues yo también puedo. Entonces hoy voy a empezar con la nueva traducción viviente, que yo por lo regular soy de la nueva versión internacional. En realidad la Biblia que tú quieres leer es buena, pero cuando lees una versión diferente, pues a veces agarras conceptos nuevos que tu otra versión no mencionaba tan claro. La Biblia es la Biblia, pero yo siempre recomiendo una versión que tú entiendas. ¿Para qué batallar con vosotros y os e id si ni vamos? Entonces, si tenemos una Biblia que dice id, pues decimos pues que no entendí que id es vamos y me quedo aquí haciéndome gordo. No, pues no se vale, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está mi tocayo? Tú que te llamas Marcos, tú abres para abrir esto. Y ahora bien, como dijo, voy a estar predicando estos 2, 3, 4, 5 años. Entonces, si no sale bien es porque tú no oraste bien ahorita. Te presento a Marcos Daniel de Rancho Agua Viva de Escuela 314. Marcos. Y yo espero, después de la enseñanza hoy, tener un tiempo de administración. Veremos. ¿Okay? ¿Quién fue Marcos? Tiene otro nombre en la Biblia. Se llama Marcos y se llama Juan Marcos. Su mamá se llamaba María. Ella sale en la Biblia. ¿Alguien sabe dónde sale María en la Biblia? Perdón, no. Había 2, 3 Marías ahí. Era buena adivinanza. Pero no ganaste. Siempre no puedes ir a Cuba. ¿Alguien sabe, Rafa? ¿No? Ok, pregunto, ¿quién fue Rode? Que no le es una de las historias que como se presenta en la Biblia, tiene un chiste ahí, medio no a propósito, pero Pedro fue liberado de la cárcel en Hechos capítulo 12. En la casa donde estaba Rode de sierva, estaban orando. Esta casa era de una hermana que se llamaba María.
mamá de Juan Marcos. Eso era donde íbamos con pero ya que llegué al chiste, me gusta más el chiste que la pregunta, entonces déjame seguir. Entonces, Pedro llega a la casa, adentro están orando, muy pentecostal, ferviente, orando que Pedro salga de la cárcel. Dios hace un milagrote que los soldados se duermen y él camina en la puerta, abre como como el Walmart que se abre solo y él sale, ¿no? Y todo. Y ya que va a reportarse con los cristianos que están orando, él toca la puerta y Rode llega a contestar la puerta y dice, ¿quién es? Y soy Pedro. Y dice, no, pues tú no eres Pedro, ¿cómo va a ser Pedro? Pedro está en la cárcel, está. Es más, aquí estamos orando para que salga Pedro. ¿Tú quién eres? No, pues yo sí soy Pedro. Pues por fin creyó, pero se le olvidó abrir la puerta. Y va corriendo adentro a decir a toda la gente, ¿sabe qué? Pedro está afuera, Pedro está afuera. Y le dicen, estás loca, Pedro no va a estar afuera. Y ella dijo que sí es cierto. Y ahí tú puedes escoger cuál de las dos cosas. ¿Es cierto que Pedro está afuera o es cierto que ella está loca? Yo siempre interpreto que ella está loca, eso es lo que me da el chiste ahí. Pero esta era la casa de María, la casa de la mamá de Juan Marcos o de Marcos. Ahora, una cosa que yo siempre he tenido mal es que Juan Marcos tiene un cierto parentesco con un famoso de los mejores cristianos que encontramos en el campo misionero en el Nuevo Testamento, Bernabé. Yo siempre decía que Juan Marcos era sobrino de Bernabé, sobrino de Bernabé. Pero ahora que estudié, busqué en como 10 Biblias diferentes y casi todas las Biblias dicen que fue su primo de Bernabé y no su sobrino. 2 versiones encontré con sobrino y todos los demás dicen que fue primo de Bernabé en Colosenses 4:10. Juan Marcos vivía en Jerusalén, ahí es donde Pedro estaba encarcelado, donde María tenía su casa, donde estaban orando por Pedro. Pero una vez que Pablo y su primo Bernabé llegaron a Jerusalén, ellos habían estado en Antioquía por más de un año, llegan a Jerusalén a un asunto y Pablo conoce al sobrino, y el sobrino Juan Marcos regresa a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ahora, pregunto, ¿dónde recibieron la llamada a las misiones? ¿Dónde estaba Saulo o Pablo y Bernabé cuando el Espíritu Santo dijo, apártense para mí esos 2 varones para que se vayan? Estaban en la iglesia de Antioquía. En realidad la iglesia de Antioquía era la iglesia madre en cuanto a las misiones. De ahí salieron Pablo y Bernabé. Cuando ellos daban sus vueltas y regresaban a su iglesia, regresaban a dar reporte a la iglesia enviadora, a la iglesia de Antioquía, y luego iban y visitaban la iglesia principal de aquel entonces, la original de Jerusalén. Pero Antioquía era una iglesia muy fuerte y era la iglesia que había enviado a ellos. Pero resulta cuando el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo, todavía se llamaba Saulo, creo, no estoy seguro si Saulo o Pablo ya, y Bernabé ahí en Hechos capítulo 14, y se van, llevan a Juan Marcos con ellos como ayudante, como asistente. Eso es algo que vamos a conocer de este joven, su actitud de servir. Se fueron al primer viaje misionero en Hechos capítulo 3, verso 5, encontramos a Marcos yendo con ellos. Pero luego algo pasó en ese mismo viaje, algo no muy agradable. ¿Qué pasó? El muchacho tenía mamitis, o no sabemos qué, la Biblia no es muy claro. Nomás dice que él, cuando ellos estaban viajando de una parte a otra, él subió un barco, una lancha, un barco, y regresó él a su casa. Dice Hechos 13:13, así. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos, Hechos 13:13, en barco rumbo a Panfilia, y desembarcaron en la ciudad de Perge. Y ahí Juan Marcos los dejó
y regresó a Jerusalén. Pues esa situación causó tanto problema porque después de terminar su vuelta, Pablo y Bernabé siempre hacían un círculo a diferentes países y regresaban. Y ya que iban a salir otra vez otro viaje, Pablo hizo 4 viajes misioneros en su vida, que no eran viajes de 2 semanas, eran viajes de años. A veces quedaba, como en Éfeso, quedó, si recuerdo, 3 años y medio, algo así, en un solo lugar. Pero en el mismo capítulo 13 quieren salir otra vez. Y a Bernabé se le ocurre llevar a Juan Marcos. Ahora, ayúdeme con Bernabé. ¿Quién fue Bernabé o qué sabemos de Bernabé? Ok. Ese era el punto clímax donde digo, Adrián, déjame poner esto en hold. Bernabé, su nombre era José, algo así, y le pusieron el apodo Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. O sea, era un tipazo que era para animar a la gente. Ese era su estilo. Y todos los apóstoles vieron a este tipo como alguien que era el tipo que tú querías estar con él, quería que él estuviera contigo porque te animaba. Era súper buena onda. Cuando Ananías y Zafira hicieron el robo con sus ofrendas y la venta, ellos se les agarró la idea, no de robo, sino de dar, porque Bernabé había vendido y había dado, él sí dio lo que dijo que iba a dar, él dio el dinero a la iglesia. Y Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 nomás dijeron, bueno, vamos a fingir, y los dos murieron por su engaño. Pero Bernabé era un tipazo, tanto de que cuando Pablo se convirtió a Cristo, pero luego se desapareció del mapa Pablo por varios años. Y él estaba me imagino en Tarso, de donde era él, no me recuerdo muy bien dónde estaba. Pero Bernabé supo que este hombre se había convertido y él imaginaba que tenía un papel que tomar. Imagina que él tenía un papel que tomar. Pablo, que es el más grande de la Biblia, del Nuevo Testamento después de Jesús, está nomás ahí pelando papas o quién sabe qué está haciendo. Y Bernabé va y lo procura y dice, Pablo, hay trabajo que hacer, manos a la obra. ¿Qué tal si tú le entres? Y por el ánimo, por la estimulación de Bernabé, Pablo entró a trabajar. Entró a trabajar en Antioquía, donde estaba Bernabé antes de salir su primer viaje. Y había tanto trabajo, la iglesia estaba creciendo mucho. Y él sentía que necesitaba gente. Entonces agarró a Pablo de ayudante. Entonces la Biblia habla de Bernabé y Pablo. Pero muy pronto cambia a Pablo y Bernabé, porque Pablo era pues todo un hombre, todo un apóstol, todo un siervo de Dios. Yo recuerdo cuando Vero y yo trabajábamos en Tijuana, en el orfanatorio, que 2 hombres llegaron con nosotros. Algunos de los de Olivo Hermoso aquí pueden recordar al Hulk, a Daniel Brown, que cantaba Juan Paco Pedro de la Mar, y Cruzando el Valle voy. Él y hermano Bon. Hermano Bon era mi mentor, mi discipulador. Y por separados ellos llegaron conmigo y me dijeron, Marcos, Dios te quiere usar. Pero yo tenía unos cuantos años de cristiano, 3, 4, no sé. Tenía un ministerio en la cárcel y un ministerio en la Penny. Y trabajamos sin fin, Vero y yo, en la casa hogar donde estábamos. Los que trabajan en casa hogar bien pueden entender eso. Pero ellos me dijeron, Dios quiere hacer cosas contigo que tú no puedes imaginar, te quiere usar. Pero nunca vas a realizar tu potencial si te quedas aquí donde estás. Y como eran 2 hombres y por separados que los 2 tanto admirábamos, que me sorprendí, pero a la vez me atreví a creerlos. Yo no vi nada en mí. Yo me vi muy bien trabajando con niños,
trabajando en los dos ministerios que yo tenía afuera, y para mí yo estaba a mi todo volumen, mi toda velocidad. Pero cuando ellos me dijeron, hay que salir de aquí porque Dios quiere hacer mejores cosas contigo, es cuando nosotros creímos y venimos aquí con ustedes, así es como llegamos. Bernabé era ese tipo que encuentra a Pablo y lo trae. Ahora encuentra a Juan Marcos. Ahora Juan Marcos le había regado, sí. Pero él no es para borrarlo del mapa, sino él es para decir, vamos a darle otra chance. Y dijo, Pablo, debemos de llevar a Juan Marcos con nosotros. Pero yo te pregunto a ti, cristiano, ¿quién hay en tu mundo que necesita que tú como cristiano vayas a darle palabra de ánimo? Palabra de decir, no importa que saliste mal en esto, no importa que volviste 2 veces a usar la droga, no importa que fuiste infiel en tu matrimonio, no importa que esto o lo otro, ya es tiempo de recibir el perdón de Dios y tomar las cosas en serio y reentrar y servir a Dios con un celo. Bernabé, el animador, el hijo de consolación, tanto que él quería dar chance a Juan Marcos que él y Pablo discutieron, pelearon. Y se dividió la obra, se dividió el equipo misionero, porque Pablo era rígido. Pablo era así, así, asá. Y Bernabé era no tanto. Y dice en Hechos, capítulo 15, voy a leer 4 versos desde 37 en adelante. Que Pablo dijo no, Bernabé dijo que sí. Entonces Bernabé dijo, ok, entonces yo con Pablo, yo con Bernabé, con Juan Marcos me voy para acá y tú busca otro y tú vas para allá. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se puso se puso de gacho, se opuso. Ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Y Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Y Pablo escogió a Silas. Y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Bernabé para mí es un héroe. Que tuvo ojos para the little guy, el pequeño, el fracasado, el que la regó. Yo quiero ser Bernabé, pero yo quiero que tú también seas Bernabé. Tú tienes alcance con gente que yo no tengo. ¿Quién era Juan Marcos? Primo de Bernabé, misionero de corto plazo, demasiado muy corto. Abandonó, después regresa por la misericordia de Bernabé. Pedro nos dice algo. En 1 de Pedro 5:13, Pedro manda saludos a Marcos. Y fíjese lo que él dice. 1 de Pedro 5:13. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos. Pedro está escribiendo su carta y dice a donde él está escribiendo, su iglesia hermana, la iglesia de Babilonia, donde estoy yo, les manda saludos. Al igual que mi hijo Marcos. Pedro, quien no era nada compañero de Pablo ni Bernabé, considera a Marcos como un hijo espiritual. Marcos primero sirvió en Antioquía, sirvió
breve en las misiones, sirvió grande en las misiones y después sirvió con Pedro. Ese era Juan Marcos, un siervo. Ahora, el libro de Juan Marcos, el Evangelio de Juan Marcos, ¿de qué se trata? Bueno, yo lo comparo a un estudiante de preparatoria que le dan la tarea de escribir un reporte sobre fulano de tal. Pues un estudiante de preparatoria pues va a hacer la tarea nomás para liberarse de la tarea. No lo va a hacer extenso, no va a ser de 25 hojas, lo va a hacer en computador y le va a hacer un letra muy grande para que parezca más hojas. Pero no va a ir a muchos detalles. Así Marcos, el joven, escribe un libro que no es un ensayo teológico, sino es una breve historia. Es la historia de Jesús. Él no entra a detalles. Él casi no nos habla de lo que Jesús predicaba. Él no tiene los discursos de Jesús. Es el único evangelio sin el sermón del monte. Él más nos cuenta lo que Jesús hacía. Es un libro de acción. Yo mucho recomiendo el libro de Marcos muchas veces a gente que está empezando con Cristo. Y uno de los primeros libros que yo les asigno a leer es el libro de Marcos. Porque van a agarrar de la historia de Jesús, pero le van a agarrar cortito, rápido. Yo recuerdo una vez que Lucas, el hermano de Eva, me comentó que el libro de Marcos es como una ametralladora. Porque es pura acción. Y siempre he recordado esto. Y así es. 36 veces en el libro usa la palabra al instante, al momento, inmediatamente. Palabras así. Como que Marcos no para. Él cuenta la historia rapidito, rapidito. Entonces es interesante para leer así. Entonces, ¿de qué no se trata el libro? Ok, dije, pues no es de muchos discursos o palabras de Jesús. Algunas personas tienen la Biblia con letra roja. Si tienen la Biblia con letra roja, todas las palabras de Jesús están con color rojo. Entonces, si tú tienes una de esas Biblias y abres al libro de Marcos, vas a encontrar poca letra roja. Porque Marcos no nos escribió mucho de lo que Jesús había dicho. No es un evangelio profundo como el libro de Juan, que es ancho y alto y profundo y misterioso. No es un libro histórico con muchos datos de fechas y quiénes reinaban y cosas así para que nosotros pudiéramos poner fechas a los sucesos como Lucas hace. No es un libro con mucha acción del Espíritu Santo, como Lucas está fascinado con el Espíritu Santo, y tanto en el libro de Lucas como en el libro de los Hechos que él escribió, él habla mucho del Espíritu Santo y de sanidades que hace el Espíritu Santo. Marcos no es como Lucas. Mateo escribió un libro pensando en el pueblo judío. Y su énfasis es el reino de Dios o el reino de los cielos. Y Jesús como Mesías, y lo nombra el Hijo del Hombre. Ese es un título que Mateo casi exclusivamente le da a Jesús. Marcos no hace nada de esto. Entonces, ¿en qué es distinto? ¿En qué es diferente el libro de Marcos, de Mateo y Lucas y Juan? Bueno, en tres cosas voy a decir. Número uno, Marcos más que los otros tiene la gente guardando el secreto mesiánico. En eso, en pocas palabras, quiero decir que continuamente vemos en Marcos que Jesús decía a la gente, no digas a la gente lo que te hice. Pues tú eres el Cristo. Sí, pero no digas nada a nadie. Y todos los primeros 15 capítulos no se revela quién es Jesús. Hasta cuando está Jesús muriendo en una cruz, o cuando acaba de morir en la cruz, en Marcos capítulo
15, un soldado que está al pie de la cruz, después de ver la oscuridad de 3 horas y sentir el terremoto y saber quizás de piedras que se rompían y muertos que se resucitaban, él dijo, este hombre de veras era el Hijo de Dios. Ahí es donde Marcos nos revela, pero Marcos se dedica a guardar el secreto hasta el fin. Número 2, Marcos, el libro de Marcos es distinto por el fracaso de Marcos. Igual que Pedro que 3 veces negó a Jesús, pero Jesús nomás dijo, ¿no? Te dije hace varios capítulos que sobre tu confesión de fe yo voy a construir mi iglesia, ahora te encargo, atiende mi rebaño, sé pastor, funde la iglesia, trabaja para el redil. Sí, la has regado, pero ya punto, ya borrón y cuenta nueva, Pedro. Y tenemos 2 cartas de Pedro que escribió en la Biblia. Un hombre fracasado, restaurado. Marcos es semejante. Marcos vemos su error, un error que causó división en la obra de Dios, pero buscó el arrepentimiento. Entendió que una caída o 2 o 10 no es el fin del mundo, sino es para levantarse y recibir el hermoso perdón de Dios y seguir adelante. Entonces Marcos, al escribir un evangelio, nos está anunciando a nosotros. Si tú sientes que por lo que tú hiciste ya no calificas, estás equivocado. Número 1, tiene el secreto mesiánico. Número 2, es distinto de todos los demás libros excepto las 2 cartas de Pedro, en que es escrito de un recuperado. Y es más, fíjense, Pablo, que se enojó con Bernabé y que dijo, no, yo no quiero a Juan Marcos. Años después, en la última carta que Pablo escribió, ayúdenme, ¿cuál fue la última carta de Pablo? Segunda de Timoteo, correcto. Y en Segunda de Timoteo, él hablando con Timoteo dice, oye, ¿sabes qué? Pasa a traerme a Marcos, porque este hombre me es muy útil. Según de Timoteo 4:11, según de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Pablo sí sufrió de que muchos de sus mejores amigos abandonaron a Cristo y a él en la obra. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráemelo, porque me es de mucha ayuda en el ministerio. Ahora eso me demuestra mucho de Marcos y de Pablo. Pablo no era un hombre orgulloso, que no. Él reconoció que este muchacho sí funcionaba y lo tenía a su lado. Entonces Marcos trabajó con 3 grandes, con Bernabé, con Pedro y con Pablo. Al parecer, un corazón de siervo. Número 1, es el libro que más guarda el secreto de quién es Jesús. Número 2, es el libro que mucho demuestra el perdón de Dios. Y número 3, distinto de todos los otros 65 libros de la Biblia, es el libro con el nombre más bonito. Esas son las 3 distinciones. Gracias, Eva. Y luego, ¿para quién está escribiendo? ¿Quién es el público? Las diferentes cartas y evangelios están escritos con alguien en mente. Mateo se tiraba hacia los judíos. Marcos, creemos tres cosas de Marcos. Creemos que él estaba en Roma. ¿Qué dijo Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? En Babilonia. Y dijo Pedro, la iglesia de Babilonia les manda saludos, pero de lo que sabemos, no había iglesia en Babilonia. Babilonia es Irak. ¿A qué se refería Pedro? A Roma. Creemos
que él está hablando simbólicamente, como representante de pecado, Babilonia. Él está diciendo, estoy en Roma y la iglesia de Roma les escribe, les manda saludos. Mi hijo Marcos les manda saludos. Entonces, también en el libro de Marcos, 10 veces Marcos usa palabras de latín en sus escritos. ¿Y quién iba a entender más el latín sino los romanos? Y luego cuando él habla de cosas del Antiguo Testamento, como Mateo habla mucho de cosas del Antiguo Testamento, pero Marcos cuando los habla los explica. Como Chuy González entiende que tú y yo no entendemos muchas cosas de tabernáculo, su significado y cosas, nos explica, porque somos ignorantes de su significado. Así Marcos explica las cosas de los judíos en su carta. Entonces, esto nos da la impresión, no aseguro, de dos cosas. Número uno, estaba en Roma escribiendo, y estaba escribiendo a la iglesia de Roma, que no eran casi judíos, eran casi una iglesia gentil. Eso era, creemos, su enfoque. Ok, entonces vamos a abrir a Marcos capítulo 1 y verso 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Todo el libro es de buenas noticias. Es el Evangelio, son buenas nuevas. Y las buenas nuevas son que antes tú y yo estábamos muertos en el pecado, pero ya por la sangre de Cristo Dios nos sopló la oportunidad de tener el perdón de Dios en nuestras vidas. Ahora, como él no está escribiendo a judíos, pero sí quiere hacer que los gentiles a quien él está escribiendo entiendan que este Jesús, que es el Mesías, hicieron profecías desde el Antiguo Testamento, el primer libro, el Torá de los judíos. Entonces él luego llega a una profecía, pero no profecía acerca de Jesús, sino profecía acerca de otro compañero. Verso 2. Tal como el profeta Isaías había escrito, mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista. Delante de ti, mi siervo Jesús, mando a alguien que va a preparar el camino. Este es Juan. Juan está para preparar el camino. Juan está para abrir el corazón, abrir la puerta, para que la gente pueda tener ojos para ver a Dios. Verso 3 dice, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la vida del Señor. Ábrenle camino. Juan es una pieza, según Juan, insignificante. Él nomás está para anunciar que viene alguien significante después de él. Y a Juan nunca se le hincha la cabeza. A otros, al hombre hoy en día, tiene un poquito de renombre, de fama, y se le hincha la cabeza, se cree la gran cosa. Y Juan, siempre humilde, siempre entendiendo. Yo apenas soy uno que está abriendo la puerta para que la gente conozca a Dios. Yo no soy para recibir gloria, crédito, aplauso, ni nada. Juan estaba para que los corazones pudiesen llegar al arrepentimiento. Verso 4. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada
para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. La tirada de Juan era que la gente se arrepentiera. Me da tristeza decir que en el cristianismo de hoy casi hemos sacado el arrepentimiento del cuadro. Incluso yo casi digo, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y así de fácil. Voy a recibir a Cristo, es fácil. Pero es muy diferente. Para recibir a Cristo tienes que arrepentirte de tus pecados. Y esto es el mensaje bíblico en toda la Biblia. El arrepentimiento, pues dijo Juan, arrepentirse y dar la vuelta. Esto es el arrepentimiento. Está caminando en una cierta dirección y dar la vuelta de 180 grados. Completamente dar al revés. Esto es el arrepentimiento, sentir el pesar de tus pecados hacia Dios. El pecado más pequeño que tú haces es una ofensa fuerte para Dios. Mis pecados le rayan el disco a Dios. Así Dios se ofende con los pecados de nosotros. Entonces el arrepentimiento es hacer un U-turn, cambiar de dirección, decir lo que me gusta hacer, ya no lo voy a hacer. Lo que me place, ya no lo voy a hacer. Lo que a Dios no le gusta, ya le voy a dar espalda a ese pecado, a todos mis pecados. Cuando Jonás fue a Nínive, era sorprendente el arrepentimiento de este pueblo. Jonás no quería ir porque era un pueblo tan horrible, tan grosera, tan poderoso, tan horrible, violentos. Era en Corea del Norte. Era lo peor de la tierra. Y Jonás no quiso ir, no por miedo, sino porque él no quería que Dios los perdonara. Y cuando predicó, hubo un mover de Dios tan grande que el pueblo entero, desde el rey, se arrepintieron de sus pecados. Anunciaron, proclamaron un ayuno y hasta pusieron a los animales a ayunar. La gente respondió al mensaje con seriedad. Un mensaje duro que la gente abrazó. Juan predicaba un mensaje duro, pero la gente llegaba de lejos para escuchar la voz de aquel que estaba en el desierto. Verso 5. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén. Bueno, ahí está Israel y ahí está Judea abajo y luego la capital Jerusalén con la estrella, verso 5. Salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, fíjese bien, Danny Sánchez nos contó con el video de Reinaldo en Domingo Misionero que cuando un hombre iba a entrar a ser gobernador de un año el pueblo, tenía que primero confesar sus pecados en voz alta a sus compañeros del pueblo. Incluso si él había hecho algo contra ellos, él tenía que sacar todo a flote. Que yo fui el que te maté la gallina. ¿Te recuerdas que el mole que te di un taco? Pues era tu gallina.
El huichol tiene que confesar sus pecados a todos. Así estaban haciendo en el tiempo de Juan. Confesaban sus pecados. Y Juan los bautizaba en el río Jordán. Este azul que va arriba y abajo. Este es el río Jordán. Verso 6. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Pues como hoy en día toda la raza tiene que tener pantalones Levi's todos rotos, ¿no? Pues Juan era el que estrenaba el estilo, la moda, hace muchos años eso. Y se alimentaba con chapulines y miel silvestre. Era diferente. Pero conocía su lugar, sabía lo que le tocaba hacer y lo que no. Verso 7. Y Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí. Bueno, él está para anunciar a Cristo, ¿no? Abrir la puerta. Tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. El que viene tras de mí, ni tocar sus sandalias, así como es él de mejor que yo. Y luego verso 8, él revela que lo único que tiene en común él con Jesús es que los dos son bautizadores. Verso 8. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo mío, daba a entender Juan, es un bautismo sencillo, en agua, demostrando que tú has entendido el mensaje de arrepentimiento. Pero el que viene con las chanclas, el que viene tras de mí, él bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, por lo regular, es algo que viene después en tu vida cristiana. No siempre, pero la mayoría de las veces uno se hace cristiano y después Dios hace el movimiento de que Jesús te bautice en el Espíritu Santo. Y por lo regular trae gozo y poder y muchas veces una comprensión más extensa de quién eres tú en Jesús, de tu autoridad en Cristo. Muchas veces viene con dones del Espíritu Santo. Y es algo que todos debemos estar procurando. No queremos conformarnos con que yo soy cristiano y ya. Y lo demás me asusta. Como Kevin gritaba, me asusta. Como Marco siempre hace sus marcazos. No, pues yo no quiero esto. Queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. En realidad apenas estamos empezando. Y Dios tiene más y mucho más de eso viene con el bautismo que Jesús hace de bautizarnos en el Espíritu Santo. Entonces no es para tener miedo y no es para conformarte con cómo estás, sino es para buscar y buscar y procurar y procurar y desear y no parar. Bueno, los dos son bautizadores, entonces ahora Jesús llega para ser bautizado. Ahora, Marcos no menciona dónde
Juan bautizaba y me imagino que Juan bautizaba en diferentes partes. Lo que hemos visto aquí 2 o 3 veces, que él está en el desierto, eso sabemos. Y sabemos que bautiza en el río Jordán. Juan capítulo 1, 28 menciona un lugar llamado Betania. Betania, o algunas versiones lo mencionan como Betábara. Entonces es un lugar que no está a la izquierda del río Jordán, lado de Israel, sino está de aquel lado, cruzando el río Jordán. Dice Juan 1:28 así. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al este del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Que vamos viendo el mapa. En esos días Jesús llegó desde Nazaret. ¿Ok? Nazaret, ¿dónde está? Mero arriba. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bueno, si fue en Betania, donde Jesús se bautizó, de Nazaret a Betania es más lejos que de Ensenada a Tijuana. 112 kilómetros de Nazaret a Río Jordán. Y Jesús fue a pie. Y como que Juan está muy a propósito, no en la ciudad. Él está haciendo que la gente, si de veras ustedes quieren que se te abre la puerta a lo que viene después de mí, si de veras quieren escuchar el mensaje de Dios, si de veras quieren arrepentirse de sus pecados, que les cueste. Aquí estoy yo acampado, aquí en el desierto. Vengan. Los que hemos estudiado misiones, entendemos que en el Antiguo Testamento trabajaba la fuerza, ayúdeme con la palabra, centrípeta. ¿Cómo? Centrípeta, gracias. Que es, centrípeta, perdón, es para acá. Centrípeta es que en el Antiguo Testamento Dios llamó a los judíos a vivir una vida tan santa de que las gentes de afuera, gente como la reina de Saba, gente como Ruth, pero muchos otra gente como el leproso Naamán, gracias, llegasen de lejos hasta acá. Que el estilo de vida, la relación de la gente con Dios atrajera a la gente hacia adentro. En el Nuevo Testamento Jesús lo cambia de centrípeta a centrífuga, que es una fuerza que va hacia afuera. Es como cuando sueltas una pelota y vuela para allá. Jesús dice, por tanto, id. No sabemos qué es id. Por tanto, chíspanse. Eso sí entendemos. Por tanto, vayan. Pues Juan estaba cerrando el Antiguo Testamento. Él estaba cerrando el Antiguo Pacto. Entonces, él, no en Jerusalén, no en el templo, pero él aquí, en medio de la nada, en el desierto. Esto es Betania hoy día. Y él decía, si quieren, vengan acá. Y la gente venía. Entonces, el verso 9, Jesús llega al agua. Marcos no nos cuenta que Juan el Bautista se opuso. No, yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Cálmate, primo. Después vienen otras cosas, pero ahorita bautíceme. Marcos no menciona esto. Marcos es de acción, no es de detalles. Esto nos cuenta los otros autores. Verso 9. Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Y cuando Jesús salió del agua, lo que Marcos sí nos cuenta, la gente dice, no hay Trinidad porque la palabra Trinidad ni está en la Biblia. Bueno, la palabra Trinidad no tiene que estar en la Biblia para que haya Trinidad.
La palabra cacahuate tampoco no está en la Biblia, pero yo he comido cacahuates, me consta que hay. Pero aquí vemos un buen cuadro de la Trinidad. Recuerden antes de empezar que el Espíritu Santo no es un pájaro. Aunque esta vez bajó en forma de paloma, no es paloma. Es un espíritu, es invisible. Y Dios sencillamente lo vistió en un cuerpo para que nos diéramos cuenta que el Espíritu Santo estaba ahí. Pero dice verso 10, y cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Ahí tenemos 2/3 de la Trinidad. Tenemos el Hijo en el agua, tenemos el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahora vamos a escuchar el tercero. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Después de su bautismo, Jesús es dirigido por el Espíritu Santo ir al desierto. Verso 12. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y ahí en el desierto quedó 40 días en un ayuno. Mateo y Lucas nos hablan de 3 tentaciones en particular. No dicen que no más eran 3, pero nos mencionan 3, y que el diablo y que no solo de pan vivirá. Marcos, que no es detallista, nos brinca esos detalles, pero sí nos menciona 2 cosas que no vemos en otras partes. Uno es las fieras y otros son los ángeles. Y perdóname, yo no creo ni que los ángeles tengan alas, pero el único dibujo que encontré, ahí están con sus alas. Que vuelen, sí vuelan. Pero la Biblia habla de serafines y querubines con alas, pero no ángeles. Puede ser que tengan. Yo nomás no lo veo en la Biblia. Entonces, en verso 13, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Y estaba a la intemperie entre los animales salvajes, y los ángeles lo cuidaban. 40 días. Cuando uno escucha a alguien predicando, casi uno pone sus autodefensas en silencio y dice: no, es que ese predicador no entiende por qué yo me meto con otra mujer. Es que no conoce cómo es mi esposa. De este verso, mi esposa no es de los ángeles, es de las fieras. Casi siempre ponemos nuestras excusas, pensando que todos los demás no deben de pecar, pero yo tengo que pecar. Mi pecado no es para tanto por X y O. Pero no es cierto. El pecado más inofensivo, más pequeño, es una rayada del disco para Dios. Y podemos pensar: es que Dios no entiende. Yo soy joven y tengo ganas y siento que tengo que llenar el hueco, y tengo un amigo y me quiere mucho y quiero conocerlo más de cerca, y quiero tener relación con él. Es que no saben lo que es ahora vivir en el mundo de hoy, que no es como antes cuando tu papá eres joven, ¿no? Hace 20 años, en la antigüedad. La Biblia nos dice en Hebreos que el que sí nos comprende es Jesús, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Toda tentación que tú sientes, drogas, sexo, homosexualismo, chisme,
mentira, perversidades, lesbianismo, bestialidad. ¿Cuál es otra palabra que escuché el otro día? No soy gay, no soy bisexual, soy, creo que pansexual, que no es pan virote, es pansexual. Así lo estoy diciendo bien, que pansexual, sí, pansexual, da a entender, o sea, gay soy gay, bisexual, pues, o con hombre o con mujer, pero pansexual es con cualquiera, lo que sea, hombre, mujer, persona gay, persona transvesti, persona operado, no sé si incluye con animales, apenas estoy conociendo la palabra, pero Jesús fue tentado en tentaciones que para ti y mí no han sido inventadas todavía. Pecados que se darán a luz de aquí a 50 y 100 años. Jesús ya luchó con ellos. Y luchó con ellos como hombre. No con el poder de Dios fuera de mí, no. Como hombre. Y no pecó. Entonces, joven o viejo, tú que no quieres pagar tus diezmos, tú que quieres dormir con cada chica de la escuela, no tienes excusa. Si puedes resistir. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Cuando tú estás acostándote y las ganas de la masturbación te quieren tragar, cuando tú estás supuestamente haciendo una tarea o subiendo a Facebook y te llega una cosa pasajera ahí que si tú haces clic vas a estar en plena pornografía, no pienses, pobre de mí, no puedo. Piensa, Jesús, ayúdame. Tú me puedes ayudar porque solo tú entiendes. Marcos no me entiende, pero tú sí me entiendes. Lo que es resistir, lo que es la batalla. Yo quiero ser un hombre santo, Jesús. Yo quiero ser una mujer limpia y pura. Ayúdame tú. Verso 14. En verso 14 ya Jesús está en su ministerio. Más tarde, después del arresto de Juan. Bueno, sabemos que Juan no fue arrestado luego. Jesús ministraba y Juan seguía bautizando por un buen tiempo. Lo que no sabemos es cuánto tiempo Juan estaba en la cárcel. Según mis estudios, algunos sacan la cuenta a quizás a 2 años. No es que nomás cayó en la cárcel y hubo fiesta de Herodes y bailable de la muchacha y cabeza y charola, todo en una semana. Quizás. Más tarde, verso 14, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Y la buena noticia, verso 15, que el reino de Dios, por lo regular cuando los evangelios hablan de que el reino de Dios ha venido, o el reino de Dios está cerca, viene conectado a una expulsión de demonios. Por lo regular cuando se veía una autoridad, un poder sobre un demonio, es cuando Jesús decía, ahora, ¿vieron esto? Con esto ya sepan que el reino de Dios está cerca, o el reino de Dios ya está aquí.
porque la expulsión de demonios demostraba la victoria que la sangre de Jesús nos iba a dar sobre el pecado, la muerte y Satanás. Pero aquí Juan, que nos dé detalles, Marcos, que nos dé detalles, no menciona todo esto. Él nomás dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Pero lo que Marcos sí menciona es el arrepentimiento. Dice: arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena nueva. Una vez más, la énfasis está sobre el arrepentimiento. Tú que estás aquí, suponiendo que tú te dices cristiano, ¿has experimentado, has vivido arrepentimiento? ¿Has reconocido lo vil, lo feo, lo horrible que son tus pecados secretivos y pequeñitos, según tú, para Dios? Y has pedido de Dios perdón por ellos. Y has conscientemente buscado la ayuda de Dios para dar esta vuelta, esta media vuelta, y caminar dando la espalda a mis gustos de antes. Esto es el arrepentimiento. Perdónenme a mí si yo no lo he enfatizado bastante. Tengo un año más o menos, un año y pico, que me das algo, un año y pico que hablo más de arrepentimiento en mis invitaciones. Y te cuento cómo pasó. Cuando Stephen Grassman abrió el Ancla, poquito después de que abrió, me invitó a predicar. Él no iba a estar. Entonces le dije: ok, ¿de qué quieres que yo hable? ¿Cómo manejan las cosas? Y entre la plática dijo, y casi siempre damos una invitación, y en esa invitación, pues lógico, hablamos duro de arrepentimiento. Y me llamó la atención, porque consideramos todo el mundo a Ancla y Esteban muy modernos y que brincan ciertos puntos importantes. Pero él, sin saber, me estaba enseñando a mí que yo estaba cómplice con la flojera y el pecado de la iglesia moderna, con pasar por alto algo que Jesús decía continuamente: el arrepentimiento. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y creen la buena nueva. Músicos, pasen por favor, todavía no terminamos. Entonces, yo te pregunto a ti, en tu lucha con el pecado, ¿luchas? ¿O tu lucha con pecado no es una lucha? Es una conformidad. Eres tan cristiano que crees mucho en la gracia y el perdón de Dios. Es bueno creer en la gracia de Dios, pero no es bueno abusar de ella. No es bueno pensar que tú eres la excepción a la regla. En tus tentaciones, buscas a Dios para ayudarte. Y cuando una noche masturbas
La noche siguiente estás después de decir, anoche la regué, pero hoy, Señor, ayúdame. Cuando una vez tienes relaciones con el novio, eres bastante mujer para decir, pero ya no. Jesús, que fue tentado en todo, te comprende. Pero no podemos vivir un cristianismo, escúcheme muy bien, no podemos darnos el lujo de vivir un estilo de vida donde no estamos resistiendo el pecado y llamar ese estilo de vida cristianismo. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estás tú en cuanto a las tentaciones? No podemos decir que somos cristianos porque asistimos, porque cantamos, porque barrimos, porque tocamos, porque predicamos, si no hay arrepentimiento en mi vida, si no hay un reconocer de que mis pecados son una ofensa a Dios. Pregunto, ¿hace falta en tu vida arrepentirte? Amigos del centro, que sepan que el chiste no es dejar de picar, dejar de usar, dejar de tomar. Es ir más adentro todavía. Y es entender que mi pecado ofende a Dios. Y si me deja un hueco, y si me deja un hoyote, y si me deja un vacío, y si me pone cadenas, pero ofende a Dios. Yo tengo que llegar delante de Dios y pedir perdón por mis pecados. Pregunto, ¿tú estás bautizado en agua? Sí, puedes ser cristiano sin ser bautizado, pero debes de bautizarte. Jesús hasta se bautizó, que a él no le hacía falta. Si tú no estás bautizado, es algo que debes de buscar de inmediato. Si eres parte de esta congregación, aquí, y si eres parte de otra, allá. Pero es de los principios básicos. Y número 4, hay más. Hay más para que tú lo busques. Yo vengo a bautizar con agua, pero después de mí viene uno que los va a tomar y los va a meter de lleno en el Espíritu Santo de Dios, para que estén llenos. Hay más. Estás buscando todo lo que Dios tiene para ti. Busca y hallarás. En cuanto los músicos empiezan a tocar, yo quiero pedir al equipo de administración que pasen. Y queremos ministrar a las personas que quieren pasar por cualquier motivo. Puede ser una de esas cosas que vimos en Marcos, la primera mitad de capítulo 1. Puede ser otra onda que tú estás luchando. Pero estamos para dar broche de oro y dejar que Dios obre